Es consumado. Son las palabras de Jesucristo, moribundo y a la vez triunfante. El mismo Jesús que nació de la Virgen María en Belén. Su nacimiento es la historia más bella de toda la historia, pero lejos de ser otro nacimiento cualquiera que de alguna manera captara el cariño de todo el mundo, este nacimiento es diferente. Es diferente porque el niño que nació no fue solamente un bebé, sino que fue Dios en la carne. Es diferente también porque había sido profetizado muchos años antes. El profeta había dicho: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y que ese niño sería el Padre eterno del Dios fuerte. Juan relata el cumplimiento de esta profecía cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús nació, vivió en la tierra, sanó a los enfermos, multiplicó los panes y resucitó a los muertos. Pero luego este mismo Jesús murió. Fue la hora más negra de la historia, pero al tercer día, cumpliendo las muchísimas profecías del Antiguo Testamento, resucitó de la tumba. Es la historia más bella de todos los tiempos. Es una historia de amor y de salvación.
día, mientras iba predicando así, estaba cerca de la orilla del mar, y se fijó en unos hombres que pescaban. Levantando la voz para que pudieran oírle, por encima del ruido del mar y de su tarea, les dirigió las palabras constantes de María: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lejos de discutir el significado de estas palabras extrañas, estos hombres, poniendo su fe en la verdad pronunciada, dejaron su vocación, cambiando la vida que ellos habían escogido por la que Cristo deseaba para ellos. A partir de ese momento, fueron tanto discípulos como colaboradores con él. De la misma manera hoy, Jesús levanta la voz por encima del ruido del mar de esta vida y del rugido ensordecedor de los quehaceres diarios y del clamor estridente del placer, la comodidad y la seguridad temporal, en busca de discípulos que le seguirán, extendiendo el mismo evangelio que él proclamó: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga.
Había un solo propósito que empezaba Jesús. Quería hacer la voluntad de su Padre. Había venido para rescatar al hombre de la destrucción de seguir su propia voluntad y darle la vida eterna. Lo expresó de esta manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando dudaban de sus palabras y de quién era Jesús, él invitaba a los oyentes a estudiar sus propias escrituras para encontrar en ellas las promesas que hablaban de él. Cuando no quisieron oírle, decía, quizás con lágrimas en los ojos: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Pero a todos los que venían cargados con su pecado, les invitaba a encontrar descanso en él. Invitaba a todos, desde los niños hasta el más vil pecador que colgaba en la cruz a su lado, porque se extiende a todos y a todos los que le reciben, y les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. He aquí su invitación: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Celosos por las multitudes que le seguían, conspiraron entre sí para darle muerte. Jesús, sabiendo lo que le esperaba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque quería poner su vida para comprar la salvación de cada pecador que, arrepentido de su pecado, pusiera su fe en él. Cuando llegó a Jerusalén, fue vencido por uno de sus propios discípulos, tal como había sido profetizado 1000 años antes. Después de ser presionado, fue juzgado por un tribunal religioso
pesar de reconocer su inocencia. Al fin, para complacer a sus enemigos, se condenaron a morir la muerte más cruel que el hombre había ideado hasta aquel momento. Sobre su sangrienta espalda fue cargada una pesada cruz. La enorme injusticia de las autoridades afrenta y hiere todo sentido de justicia y decencia. Pero quedaba una injusticia más enorme aún. Después de ser colgada en esa cruz, los pecados de todos los hombres fueron cargados sobre él, y Dios, su Padre, volvió la espalda, no pudiendo mirar el pecado del hombre, hasta que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La injusticia más grande de todos los tiempos es que mis pecados fueron cargados sobre uno que no había pecado jamás, y en cuya boca nunca fue hallado el engaño hasta tal extremo que Dios tuviese que abandonarle a su sufrimiento, o mejor dicho, mi sufrimiento. Y sin embargo, lo sufrió todo voluntariamente para darme a mí y para darte a ti la vida eterna. Ahora, consideremos su muerte desde esta perspectiva.
otro, el cual será amplio en reformar. ha sido sacado del lodo del pecado y sus pies han sido afirmados sobre la roca sólida que es Cristo Jesús. No puede más que decir con el rey: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. La obra de la salvación ha sido consumada. Dios lo planeó desde antes de la creación. A lo largo de la historia ha controlado hasta los más mínimos detalles para que se cumpliera conforme a su voluntad. Jesús vino y llevó a cabo su propósito. No
No se puede agregar nada a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él es el autor y consumador de la